ver. Y compartimos pantalla. Bueno. em, Vamos. Clase 7. ¿Está ahí? Bueno, estamos viendo Pentateuco, pero vamos a arrancar con unos textos del Nuevo Testamento, porque hace mucha referencia al Antiguo, o más precisamente a la ley, ¿no? Dice en Romanos 4:13, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Este tema que tenía el apóstol Pablo, esto lo escribe el apóstol Pablo, y siempre marcaba cierta diferencia o dicotomía entre la ley y la gracia, ¿no? Nosotros sabemos que no es por gracia que somos salvos, sino por medio de la fe. Es decir, que presenta a la ley como contrapuesta a la fe. Ahora, nosotros estamos estudiando la ley la tenemos en la Biblia, predicamos, digo, de la ley teniendo en cuenta como el Antiguo Testamento, ¿no? Predicamos sobre eso, sin embargo, vemos que evidentemente, bienvenido a Claudia y quien más se sumó Hola, recién era Gustavo. hola. Bienvenidos. Bendiciones, bendiciones. Acabamos de arrancar, así que estamos recién empezando, ¿sí? Empezamos por el Nuevo Testamento. Bendiciones. Romanos 4:13, entre otros textos, ahora vamos a ver, por ejemplo, Romanos, bueno, 4:14 es la continuación, ¿no? Dice, porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la ley y anulada la promesa, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión, ¿no? Hay una suerte de contraposición a la ley y nosotros estamos bajo la gracia. Por lo tanto, en una primera lectura o en un primer acercamiento, podríamos suponer que todo el Pentateuco, que es lo que estamos estudiando, quedó obsoleto y no tendríamos que ni estudiarlo ni nada por el estilo. Romanos 7:6 dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en la que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra, ¿no? Puse el que sigue, no, creo que ahí es donde venía porque la letra mata, pero el espíritu vivifica, o era otro pasaje, no me acuerdo. Bueno, el tema es que es algo recurrente en el apóstol Pablo, esto de decir, bueno, o ley o gracia, ¿no? Están llevando mal las cosas. Gálatas 5:2, he aquí yo, Pablo, os digo que si se circuncidan, de nada les aprovecha Cristo. Y otra vez testifico a todos los hombres que se circuncida está obligado a guardar toda la ley. De Cristo se desligaron los que por la ley se justifican, de la gracia habéis caído. Insisto, si nosotros entramos a estos textos de una forma eh, como primerizo, ¿no? Un neófito, podríamos llegar a creer esto, que bueno, que la ley quedó absolutamente en otro plano, la ley quedó obsoleta, eh, porque de esa manera eh, caeríamos de la gracia de Cristo, ¿sí? Ahora, el apóstol Pablo puso una más y puso una más. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo y justo y bueno, ¿no? La ley está hablando. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí de ninguna manera, porque acá lo que estaba hablando en Romanos podría ser una materia aparte del libro de Romanos. En el libro de Romanos estaba planteando esta cuestión de si es por ley o es por gracia. Ahora, nosotros no podemos entrar al texto de esta manera. ¿A alguno de los que está acá puede decirme por qué estaría mal si nosotros consideramos que la ley, es decir, el Pentateuco, es obsoleto y no hay que ni estudiarlo ni predicarlo debido a este texto? ¿Alguien puede decir algo? ¿Qué opinan? ¿Qué piensan? Hola, Linda, bienvenida, bendiciones.
Eh, ¿Sí me escucha? Sí, te escuchamos perfecto. Ok. Dentro de la ley están muchas leyes que hoy día nosotros tenemos que continuar. Y si nosotros vamos a la palabra cuando el mismo Jesús dijo, yo no vine a abrogar la ley, vine a cumplirla. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo? O en este caso Pablo como fariseo, él mismo se declara, él lo decía, es que también él se está colocando él mismo como ejemplo y le quiere hacer abrir los ojos a los que están en la condición para ese entonces como el de fariseo, explicándoles eh, lo nuevo que está llegando. Acuérdense que para ese momento, incluso mucha gente estaba confundida y decía, esto es una nueva doctrina, ¿qué es esto? Eso era impactante lo que estaba ocurriendo. Y en ese contexto, pues Pablo está de alguna manera aclarando, colocándose incluso él en algún pasaje como ejemplo, porque él lo que quiere es persuadir. Es lo que en el fondo lo que quiere es persuadir y que la gente recapacite, reflexione, para que puedan entender un poco más a Jesús, y el plan de Dios que desde el principio ya estaba eh, programado, predispuesto para el ser humano. Algo, no sé si las palabras últimas no las pude, pero sí más o menos. Sí, 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 está perfecto. El tema es que habían llevado a tal punto la ley que habían terminado haciendo leyes de hombre directamente. La- eh, Primero que habían agregado muchas más leyes, además del Pentateuco, no es que solamente se regían por el Pentateuco, sino que tenían cantidad de leyes, pero eran esclavos de la ley, ¿no? Sabemos el tema de que Jesús peleaba mucho el tema del sábado. El sábado es el día de descanso, está genial, es un beneficio que Dios nos da. Decir, bueno, no trabajes todos los días, sino que un día guardalo para descansar. Ahora ese guardalo para descansar terminó siendo una carga, ¿no? Por poner uno de los tantos ejemplos que hay. ¿Por qué? Porque era una carga, porque no se podía hacer absolutamente nada, ¿no? Le echan o cuestionan que los discípulos de Jesús recogían espigas un día sábado, por ejemplo, que era para comer. Es decir, que si vos no habías tenido la prevención del día anterior al día de descanso, juntar la comida, cocinar y tener todo preparado, bueno, te morirías de hambre, pero ese día no podías comer. Entonces, lo que dice Jesús, el hombre es señor del sábado y no, mejor dicho, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. ¿Sí? Es- Toda la ley es buena, es justa, para beneficio nuestro. No tendría que ser una carga. Entonces, como vos bien dijiste, Gustavo, es que lo que quiere el apóstol Pablo es sacudir un poco el polvo o las estructuras, la rigidez, el óxido que tenían los religiosos. Como bien dijiste, los fariseos era uno de los partidos políticos de los judíos en esa época y eran muy celosos de la ley, muy, muy celosos de la ley, de todas las cantidades, 600 y pico de leyes que tenían, a guardar uno por uno. Jesús, recuerdo ahora uno de los textos que dice, Jesús se queja y les dice, ustedes invalidan mi ley porque la ley dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien todos los días de tu vida, para que sean muchos los días de tu vida. Sin embargo, ustedes lo invalidan porque le dicen a su padre y a su madre, es corbán todo lo que puedo ofrecerte. Corbán es lo sacrificado a Dios. Lo que hacían era, tenía buena prensa, decir uno que todo lo que tengo es de Dios, no es mío, ¿no? Es como, a eso se llama corbán. Está todo ofrendado a Dios. Por lo tanto, no puedo darte nada porque nada es mío. Entonces terminan, en realidad, esa ley, digamos, que agregaban o que lo tenían como, oh, qué santo, terminaba yendo en contra del espíritu de la ley, que era dar y no recibir, ser generosos, honrar a los padres y a las madres. Eso es uno de los ejemplos, tal cual. Era a causa de la rigidez. ¿Sí? Y como bien sabemos, la revelación de Dios se fue dando en etapas, ¿sí? Fue paulatina, no fue de un día para el otro, no es que de se pasó a B
de un día para el otro. Dios no se reveló de forma instantánea, absoluta y completa no sé, con Moisés, ¿no? Con Abraham, sino que tuvo una pequeña revelación con Abraham, una pequeña revelación con Moisés, una pequeña revelación con los profetas, una gran revelación en Cristo, ¿no? En Cristo tenemos la revelación completa. Por eso es que uno dice, "¿Y por qué no se siguió escribiendo la Biblia? Porque si siguieron pasando cosas este, maravillosas, siguió habiendo un pueblo de Dios, sigue hasta la actualidad, sin embargo la Biblia quedó ahí, y porque la culminación de la revelación es Cristo. Pero ahí ya me voy de tema. Uno de los géneros principales y que ha dado nombre al Antiguo Testamento es el legal. El género es género legal, es decir, la ley, de ahí ley. Sin embargo, el concepto que nosotros que tenemos de ley debe ser revisado. Este es otro tema que también hay que tener en cuenta, y es que eh, nosotros tenemos una idea de ley, ¿no? Nosotros en nuestra sociedad occidental del siglo XXI, por ley entendemos algo que tal vez no era lo que entendía Jesús cuando decía la palabra ley, ¿no? O, mejor dicho, el pueblo que escuchaba de boca de Jesús la palabra ley no era el mismo que nosotros por ahí tenemos idea, ¿no? Nosotros a veces, como ley, bueno, no sé, el Código Penal, el Código Civil o algún tipo de ley que ande en la zona, y bueno, y con esos códigos nosotros nos manejamos en la sociedad, está bárbaro. Pero vemos que en lo que se llama Pentateuco, lo que llamamos Pentateuco, es decir, la Torá, es mucho más que eso, ¿no? Lo que vamos a ver en esta clase es la ley, pero es el centro de la Torá, ¿no? La Torá son los 5 libros, por eso se lo llama Pentateuco. El que está en el medio es el Levítico. Y el hecho es lo que vamos a estar viendo ahora. Es uno de los libros, creo que más difíciles de la Biblia de leer, porque aunque es claro lo que dice, eh, termina como no teniendo relevancia para nosotros, ¿no? Pasa un poco como el Apocalipsis. Nosotros, el Apocalipsis de Juan, bueno, las primeras partes de cuando habla de la revelación y las cartas a las iglesias, hasta ahí más o menos entendemos. Después se complica porque dice un montón de cosas que no entendemos. Me parece que son los 2 libros que menos recursos tenemos de forma natural para entenderlo, ¿no? Y son uno de los libros que necesitamos adquirir recursos para poder leerlo, entenderlo y aplicarlo, ¿no? Porque por ahí nosotros podemos entender qué es lo que quiso decir Jesús, perdón, Dios en aquella época, pero nos cuesta traerlo bueno, a la actualidad. La creación de un orden, la ley. No siempre nos hemos detenido a observar el lugar central que tienen las leyes en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, habíamos visto, ¿se acuerdan en la primera clase? Que los judíos la llaman la Biblia hebrea es la Tanaj. La primera letra, la T, es por la Torá, la N por los Nevijín, que son los profetas, y la J o la K, sería Tanakh, por los Ketubín, ¿sí? Que son los otros escritos, que no son ni la ley ni los profetas. Lo interesante de estas 3 partes que tiene la Biblia es que tanto los profetas como los escritos, todos hacen referencia a la Torá. Siempre se están dirigiendo a la Torá o dirigen la vista hacia la Torá. Y no por cuestión de orden cronológico necesariamente, sino por una cuestión teológica. En la Torá está el centro de toda la Biblia judía. Bueno, Cristo vino un poco a sacudir un poco el polvo, como dijimos recién. Pero dentro de la Torá, de los 5 libros, el centro es el Levítico, que es una forma de ordenar, de darle más importancia a una forma de escritura judía, era
poner en el centro lo más importante, ¿no? Una forma de escritura de esa época. Nosotros en la actualidad generalmente lo más importante lo ponemos al final, ¿no? Cuando hacemos un escrito, una explicación o algo, damos una especie de introducción al principio y en el final ponemos lo grueso, ¿no? Y una vez que ya dijimos todo lo que tenemos que decir, ya no decimos más nada. Bueno, esa es nuestra forma y nos parece casi la más razonable, pero hubieron otras formas y en esta sociedad lo que se hacía era cuando se escribía, se ponía en el centro lo más importante, ¿sí? Entonces se empieza con una especie de introducción a lo que va a ir al centro y después otras partes que terminan siendo el eco de lo primero que se dijo. Es como que parece que se repite. Eso está mucho en la Biblia, en la medida que uno va estudiando, inclusive algunos fragmentos bíblicos eh, vemos que el centro está lo más importante está en el centro. Por poner un ejemplo, Jesús va, ¿se acuerdan la purificación del templo? Bueno, en el relato de Marcos dice que Jesús eh, quiere comer unos higos, había una higuera que tenía hojas, pero no tenía higos. Entonces la maldice. Va al templo, se encuentra con los cambistas, qué sé yo, y dice, mi casa será casa de oración, tira la mesa de los cambistas, etcétera. Vuelve al lugar donde estaba, que era Betania, y se encuentra a los discípulos y dice, oh, mirá, la higuera está seca. Bueno, esa forma de escribir es, te empieza a contar algo, te cuenta otra cosa que no tiene nada que ver, aparentemente, y termina contándote lo que había empezado al principio. Es un eco o un reflejo de lo que había empezado. Esa forma de contar se ve muchísimo, donde qué es lo que hace, es te centra a que lo más importante que va a decir y que tiene relación es lo del centro, es mi casa será llamada casa de oración. ¿Sí? Y lo que se les había dado se les va a ser quitado como la higuera. Ese sería el concepto. Por lo tanto, si la Torá es lo más importante de la Biblia judía y el Levítico es el centro de la Torá, bueno, tenemos que la ley dentro de la Biblia judía es hiper importante. Es probable que la teología cristiana, que destacó la gracia por encima de la ley, haya influido en este descuido, en especial algunos textos del apóstol Pablo, los que vimos recién, que resultan muy hostiles a la ley, o quizás sea mejor decir al concepto de ley. ¿Sí? Pablo no se tira en contra de la ley porque, como bien leímos recién, la ley no es para maldición, no es para tropiezo, esto lo dice el mismo Pablo, sino que al contrario, la ley es para vida, pero el concepto que había de ley era totalmente tergiversado, se sacaba de contexto, era una carga que se tenía. Y Cristo vino a hacernos libres, ¿no? Aunque de igual manera la valora en lo que contribuye a develar el pecado, la ley es santa, también los evangelios han contribuido a ese descuido. El libro de Génesis es el único de los 5 libros que no posee leyes, ¿no? Tenemos el primero de los libros de la ley, no tiene leyes, y el Levítico es en su totalidad un texto legal. El Levítico es todo, es una cosa tras de otra, ¿no? Aunque es difícil probarlo, la sensación que se tiene es que el Levítico está ubicado en el centro de los 5 libros debido a su condición de representar la ley en su más completo sentido. ¿Sí? Lo que estábamos diciendo recién, ¿no? Que está en el centro porque todo el contenido es ley. Y para dar una idea de centralidad, se puso el Levítico en el centro. ¿Sí? No, no es casual el orden en que se colocaron estos libros. De hecho, hay toda una teología, es lo que se llama teología bíblica, que es considerar a los libros en el orden que los tenemos como un orden importante. No es lo mismo cualquier orden, sino que el orden que está, así es como debe leerse, ¿sí? Pero bueno, eso también es para otra materia aparte. Tras el relato de la liberación de Egipto, se sucede la alianza en el Sinaí. El segundo acto grandioso que delineará la historia y, en consecuencia, la teología de Israel. ¿Sí? El primer gran episodio es la salida de Israel. Y el segundo gran episodio es la alianza en el monte Sinaí. Es el top
de los momentos en la historia de Israel. Acá me fui. La teología de Israel será un diálogo entre la evocación de los beneficios recibidos de parte de Dios durante el acontecimiento de la salida de Egipto y la observancia de las leyes reveladas. ¿Sí? Por un lado, en toda la Biblia, de la Biblia hebrea, tenemos estos dos factores. Por un lado, se repite siempre el cómo Dios lo sacó de Egipto, ¿no? Nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto y el Señor nos sacó de Egipto con mano poderosa. Es algo que se repite en toda la Biblia, en todo el Antiguo Testamento. Y lo otro que se repite constantemente es observar la ley de Dios, guardar la ley de Dios, deleitarse en la ley de Dios, etcétera. Es decir que sí, son los dos hitos. El cruza el Mar Rojo, el monte Sinai. ¿Qué tiene de particular estas dos cuestiones? Una es el accionar de Dios y la otra es la respuesta nuestra. Por un lado tenemos la gracia de Dios, ¿no? Que libera al pueblo. Siempre lo tomamos como, ¿cómo lo puedo traer a la actualidad? Bueno, nosotros estábamos en pecado y el Señor nos rescata. Nosotros éramos esclavos y el Señor nos rescata. Eso es por misericordia. Por eso, como dice el apóstol Pablo, eh, en Gálatas, dice que les dice a los Gálatas, insensatos, ¿no? Dice, tan tontos son que habiendo empezado por el Espíritu, van a terminar por la ley. Está como enojado, él dice, pero ¿en qué cabeza cabe? Creo que no le dicen qué cabeza cabe, sino que les dice, ustedes les pregunto una cosa, ¿ustedes el Espíritu lo recibieron por la fe o por el mantenerse dentro de la ley? ¿No? Esto es claro en toda la Biblia, esto no es una revelación del apóstol Pablo posterior al resto de la Biblia, sino que lo que vemos es que siempre es así. El accionar de Dios va adelante y nuestra respuesta lógica, natural, es guardar la ley de Dios después, ¿no? Y es el orden en que lo vemos en el Pentateuco. El Señor rescata a su pueblo y después tenemos la ley. La ley es la única manera que tenemos de responderle a Dios, ¿sí? No es que nosotros por medio de esta respuesta vamos a mover el brazo de Dios, sino que es exactamente lo opuesto y eso es lo que dice el apóstol Pablo. Nosotros siempre recibimos el Espíritu, o mejor dicho, todos los beneficios de Dios los recibimos por gracia, no por haber hecho algo. Y después, en respuesta, la respuesta que tenemos nosotros es justamente esa. Eh, es responderle al Señor. Me estoy acordando de un pasaje, pero no me acuerdo cuál era. Si alguien se acuerda, me lo dice. Que dice el pasaje que más usamos mucho del apóstol Pablo, que dice, no por gracia, perdón, no por obras para que ninguno se gloríe. eh, no, lo voy a tener que buscar. Después lo busco, a ver, me va a venir ahora a la cabeza. Si alguien se acuerda, creo que estaba en Efesios. Que lo que dice es eso, es, no por obra, nosotros no recibimos nada por obra. El que lo tiene, interrúmpame nomás, ¿eh? No, Efesios 2, pastor, profe. Efesios, Efesios 2, ¿cuánto? ¿Te acordás? Sí, no hay. No sé si 8, me parece 8 9, algo así. A ver. Efesios 2, Porque vi. me parece. A ver. Sí, salvo por gracia. Bien, Claudia, afiladísima ahí. Eh, Sí. acá estamos. Sí, sí, sí. 2:9. No, pues bien, bien, ahí. 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe, ¿no? Somos gracia, somos salvos por gracia, no por obra, no podemos hacer nada para mover el brazo de Dios. Y después el día dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Esto es todo el evangelio completo. Somos salvos porque sí. Decir por gracia es porque sí, porque quiso. ¿Para qué?
para que andemos en las buenas obras que Dios dispuso de antemano. ¿Sí? Dios nos dice cuáles son las buenas obras en las que debemos andar, la ley, para que andemos en ella, para que andemos en la ley. El error que tenían acá los judíos, o mejor dicho, los convertidos, era creer que por medio de la ley iban a poder ser salvos. Alguien podría llegar a ser salvo. Ese era el error que le recrimina. Es decir, bueno, nosotros por la ley no podemos hacer nada. No, no vamos a convencer a Dios a, a cambiar en nada porque nosotros observemos la ley. Sin embargo, el hecho que Dios nos salve porque sí, no quiere decir que, bueno, yo puedo hacer cualquier cosa porque Dios me va a salvar porque sí. No, nos salva para que andemos en las buenas obras que Él preparó de antemano. Alianza en el monte Sinai. El foco, ¿no? Tenemos. Lo que revela la lectura es que la alianza en el Sinaí retoma el tema de la posesión de la tierra y lo incluye como parte esencial de su discurso. Eh, el, Habíamos visto en la clase pasada que las dos grandes promesas eran, la primera que iban a ser un pueblo y la segunda era que iban a heredar la tierra, ¿no? Las promesas que le da a Abraham, a Isaac y a Jacob. Eh, Son las grandes promesas. Bueno, un pueblo ya eran, pero esclavos. Faltaba la tierra y entonces en la alianza vemos cómo Dios prepara el asunto para que se herede la tierra, que eso recién va a pasar con Josué. La forma literaria de las leyes ya utilizan la fórmula apodíctica imperativa o la condicional casuística, no se compatibiliza con una declaración del tipo poseerán la tierra, que es una promesa, no una ley. Dice, bueno, las leyes las podemos dividir en dos. Las apodícticas es, bueno, no matarás, punto. ¿Sí? No, no hay nada ahí, es solamente eso. La condicional es, por ejemplo, tenemos todo lo que es Deuteronomio 28, que dice, bueno, si oyes atentamente la ley del Señor y cumples todo, el Señor va a hacer tal y tal cosa por vos. Ahora, si no cumplís, vas a tener tal y tal consecuencia. Bueno, esas son las que se llaman condicionales. Según cómo nos comportemos, nos va a ir de una manera o nos va a ir de otra. O el famoso, el primer mandamiento con promesa, que es honrar a tu padre y a tu madre para que vivamos mucho, ¿no? Bueno, es condicional, el vivir mucho es condicional a si honramos o no honramos a nuestros padres. Eh, Bien, poseerán la tierra. Eh, Dice que es una promesa, no una ley. La declaración de Dios de poseerán la tierra no es una ley, sino una promesa. Digamos, no está sujeta a ninguna otra cosa que no sea la gracia de Dios. La palabra hebrea berit, que traducimos como pacto o alianza, tiene un denso significado. Supone dos partes que se avienen a respetar un acuerdo, ¿no? Como cualquier pacto, ¿no? Un pacto es, bueno, entre este, dos partes, puede ser dos personas, dos pueblos, un pueblo y Dios, etcétera, se ponen también de acuerdo en una cuestión, se unen en una cuestión, eso sería un pacto, ¿no? La, la acepción más normal de un pacto. Y pone también la creación, un vínculo entre las dos partes. Este vínculo se sella con un documento, pero en otros casos se establece compartiendo una comida, ¿no? Una forma en otros, en otros, en otras culturas, bueno, se puede sellar de distintas maneras. El pacto puede ser firmando un documento, puede ser compartiendo una comida, etc. La expresión bíblica común es cortar un pacto, que esto a veces las traducciones no las tienen con esta acepción, cortar un pacto, porque para nosotros la idea de cortar es de dividir, ¿no? Pero se utiliza la palabra cortar por el sacrificio que se hacía para sellar el pacto. Para que haya un pacto debía haber derramamiento de sangre, por lo tanto se cortaba un animal. La idea de cortar o rasgar es la idea de generar un pacto.
se sella el pacto a partir del corte. Por eso se corta un pacto. Por eso digo, para nosotros, esto en las traducciones no se pone, porque si nosotros decimos corto un pacto, nuestra idea es cancelo un pacto. Eh, el pacto no existe más si yo corto un pacto. Pero la frase bíblica es cortar un pacto, es sellar un pacto, acordar, etc. Tiene que ver con la unión y no con la separación. En Génesis 15:18 dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río Grandes y el río Éufrates. En aquel día, repito, cortó Jehová un pacto sería, ¿no? No hizo, sino que cortó un pacto. 21:27, Abraham tomó ovejas y vacas y se lo dio a Abimelech y los dos cortaron un pacto. Es decir, hicieron un pacto. Génesis, ¿no? Tenemos el primero de Dios con Abraham, el segundo entre Abraham y Abimelech. 26-28 dice, y ellos respondieron, vemos claramente que el Señor ha estado contigo, así que dijimos, haya ahora un juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y cortemos un pacto contigo. La estructura de la alianza bíblica está vinculada a los llamados pactos de vasallaje o soberanía del antiguo cercano oriente. Estas formas de trato, de pactos, ya existían, digamos, no es algo novedoso en la Biblia, la idea de un pacto, sino que tiene la forma de estos pactos de vasallaje. ¿A qué se llama el pacto de vasallaje? Es un, este, un rey toma un pueblo, conquista una ciudad o un territorio, y entonces los que están en ese lugar, los campesinos, no hablemos de un reino contra otro reino, sino un rey que amplía su territorio, eh, al tener un lugar dominado, hay un pacto entre la ciudadanía y el rey, o el emperador o como quiera llamarse, según la situación. Pero el pacto es el siguiente, es los campesinos le van a dar una parte como ofrenda al rey o al conquistador, y el conquistador no es que solamente recibe y listo porque yo gané, sino que el pacto consiste en que el señor va a proteger a esos campesinos. El pacto consiste en eso, el pacto social dentro de estos contratos de vasallaje. El pueblo se comprometía a cumplir con determinados códigos y Dios obraba como protector o benefactor, ¿no? En el código con Dios sucede algo muy similar. Bueno, nosotros no es que podemos pagarle a Dios, sino que nosotros nos comprometemos a determinados códigos y Dios nos protege y nos beneficia. Es de una forma similar a los que se solían utilizar en el antiguo Cercano Oriente. Se le llama antiguo Cercano Oriente, es la edad antigua en el Oriente, no en el Extremo Oriente, que sería China, Japón, etcétera, sino en lo que estamos viendo en estas tierras. A esa zona en esos tiempos se le llama Antiguo Cercano Oriente, se lo abrevia a veces con ACO, creo que ahora lo vamos a usar más adelante. En Éxodo 6:7 están presentes tres elementos propios de los pactos. Pero no puse el texto. Esperen que vamos a buscarlo. Éxodo 6:7. Éxodo 6:7. Por tanto, dirás a tu hijo Israel, yo soy Jehová, yo los sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y los libraré de la servidumbre y los redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y los tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y ustedes sabrán que yo soy el Dios vuestro que los sacó de las tareas pesadas de Egipto. Lo meteré en la tierra en la cual alcé mi mano, jurando que daría a Abraham, Isaac y a Jacob,
y yo les daré por heredad yo Jehová. Este yo Jehová es la firma, es el juramento, sería decir, bueno, como esto lo dicen en hebreos, ¿no? Como no había por nada más grande que él eh, para asegurar lo que estaba diciendo, decía yo Jehová. Volvemos acá al texto este. Están presentes los tres elementos propios del pacto. Se ofrece el nombre del soberano, dirás a los hijos de Israel, yo el Señor, el nombre del soberano, ¿no? El Señor dice tal cosa. Se prometen hechos concretos de protección a favor de Israel. Los arrancaré de la opresión de los egipcios, los libraré de la esclavitud, ¿no? Hay algo concreto que se está revelando. Se anuncia el compromiso de sostener en el tiempo la alianza y los tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, ¿no? Hay que decir, bueno, esto que empieza ahora va a ser para siempre. Y el cuarto punto es que el pacto lo propone Dios. El pacto de vasallaje siempre lo propone el Señor, el conquistador, el rey, el soberano. Nunca es al revés. Esto, aclaro este detalle porque si bien es bíblico pactar con Dios, no es bíblico ofrecerle un pacto a Dios. Yo a Dios le puedo ofrecer una ofrenda, ¿no? Valga la redundancia. Lo que yo puedo darle es una ofrenda, pero no un pacto, porque un pacto implica eh, yo te doy tal cosa y vos me das tal otra. Y si usamos la palabra pacto, podemos llegar a pensar que yo estoy comprando el don de Dios. Esto se llama en teología simonía por Simón el Mago. No sé si se acuerdan en Hechos de los Apóstoles. Había un tan Simón el Mago que vio el poder que tenía los apóstoles y lo que dice, bueno, lo llama Pedro y le dice, bueno, quiero comprar lo que tienen. Parece algo bueno inclusive. Dice, bueno, yo quiero eso, lo compro. ¿Cuánto sale? Y Pedro le dice, tu dinero perezca contigo porque creíste que podías comprar el don de Dios. Se enoja muchísimo, ¿no? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué le dice eso? Y se enoja de tal manera, porque es algo que hay que tener mucho cuidado de no pensar que nosotros estamos en una situación de superioridad ante Dios ni de igualdad ante Dios. Nosotros estamos por debajo de Dios y aceptamos el trato que Dios nos da. Y se acabó. Había una cantante muy famosa que había orado en una época por otro cantante muy famoso que yo para los nombres, que tenía cáncer. Bueno, un cantante famoso, capaz que se acuerden, y oró públicamente, envalentonada en la oración, dijo que lo sane y no acepto un no como... ¿Sí? Me parece que era Christian Licard, algo así, pues Sí, me sale. sí, y Y por Julio Melgar. por Julio Melgar. Pobre de Clario, yo creo que bueno, la pifió, no pasa nada, pero el tema que lo hizo en una manera grabado, ¿no? Entonces quedó, yo entiendo que todos cometemos errores, no es para matarla a ella, pero sí para tomar como ejemplo. Julio Melgar con cáncer, muy mal. Entonces todos orábamos por Mengar para que el Señor lo sane, tipo de Dios que trabajó tanto, que bendijo a tantas personas, ¿no? Aunque no lo conoce, le genera un sentimiento y cómo va a morir así, qué sé yo. Bueno, y Christine de Clario lo que dijo fue, sanalo y no acepto un no como respuesta. Se envalentonó mucho. ¿Y cómo no vas a aceptar un no como respuesta de parte de Dios? Claro que si Dios dice no, es no. Eh, eh, ¿Cuál es el tema? Que uno a veces se envalentona con algo, ¿no? Y perdemos el lugar que nos toca delante de Dios. Eh, Inclusive en las oraciones fervientes, a veces pasa de estar orando y terminamos dándole órdenes a Dios como si fuera el pibe de los mandados, ¿no? El pibe, bueno, acá en Argentina se le dice al chico, ¿no? De los mandados. Empezamos. Porque confunden, perdón, pastor, Sí, sí, profe, decime. porque confunden mucho con el tema yo lo escucho mucho con el tema de la declaración, con el profetizar.
con Claro, el declarar algo que no es que lo está diciendo Dios, lo está diciendo vos crees que Dios está hablando a través tuyo, no es así. Mira si va porque soltar la palabra va a ser así. tal Se cual. confunde eso, eso es la confusión. Sí, pero además esto es, yo empiezo a reprender al diablo, es no tener conciencia de lo que estamos diciendo, ¿no? Pam, 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 y Satanás, te callo, ahora, Señor, te pido que lo sanes, sanalo, ahora, ahora, ahora. Pará, le está diciendo a Dios que lo sane, ahora, ahora, ahora. Ya, 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 pero en serio, pero ni que tengamos un empleado le hablamos así. Ya, ya, hace esto, pero ¿quién sos? O sea, ¿cómo lo vas a tratar así a Dios? Mm, es verdad, ¿No? No nos, es verdad. nos olvidamos nuestro lugar dentro del pacto. Dentro del pacto somos inferiores, somos menos, somos pelusa de ombligo, como quien dice. Hay otro pasaje muy significativo en la Biblia, en el Nuevo Testamento, creo que en Marcos está seguro, no me acuerdo si está en otro, que es lo de la mujer sirofenisa, que, que le dice, Jesús, hijo de David, te pido que sanes a mi hija que tiene un demonio. Y Jesús le dice, mira, yo vine para los hijos de Israel y no vine para todo el mundo. ¿No? En ese momento, ese no era el momento, ¿no? Le dice Jesús. Vine para los hijos de Israel y no está bien sacarle el pan a los hijos y dárselo a los perros. Y la mujer le dice, sí, está bien, pero hasta los perros comen de la migaja que se le caen a los hijos. Y entonces Jesús le dice, por estas palabras que dijiste, tu hija es sana y en aquella misma hora el espíritu se le había ido, ¿no? ¿Cuál es el tema? La mujer vino con pretensiones de Jesús, hijo de David, como si fuera una hebrea ella. Se puso en una posición que no era la que le correspondía. Ahora, cuando Dios le dice esto, ella se ubica en su lugar, que es, Jesús me está diciendo que soy un perro. No dice, no, yo no soy un perro, sino que dice, está bien, lo que vos digas. Si vos decís que soy un perro, soy un perro. Ahora, eso no te lo discuto. Fíjate cómo los perros también comen. Entonces, ¿qué es? Nos ubicamos en el lugar que Dios nos designa sin cuestionarle y aún así esperamos de la misericordia de Dios. Bueno, esto con el tema del pacto, porque muchas veces utilizamos el tema de pacto, que es una cuestión bíblica. Dios es, como dice la canción, es un Dios de pactos. Dios sí que pacta, pero el pacto lo propone Él. Yo no puedo, está dando una bendición, por lo tanto voy a pactar por esto y yo le propongo a Dios, bueno, yo te doy tanta plata si vos haces el milagro. Eso hay que tener mucho cuidado cuando predicamos el tema de los pactos, ¿no? Sí, también se usa mucho eso, ¿no? Pactá con Dios que Él te va a dar, pactá y así eso como negocio, ¿no? Como negocio, sí, sí, sí. Hay que tener mucho, mucho cuidado. Una cosa es la ofrenda y una cosa es pedirle a Dios. ¿Sí? Yo puedo pedirle lo que sea a Dios. Es más, Dios quiere que lo molestemos. Le pedimos lo que sea. Está perfecto. Y otra cosa es, en agradecimiento, yo ofrendo a Dios. Pero hay que tener cuidado en no mezclar esas dos cosas, creyendo que por mi ofrenda Dios me va a dar. Ese es hay que tener y la palabra pacto da a pensar eso. Más allá que podemos discutir que sí, que es bíblico, etcétera, pero hay que prestar mucha atención de no generar confusión en lo que nos está escuchando. Porque por ahí yo sé que no estoy comprando los milagros, pero a veces en el discurso hay que aclararlo bien. En el discurso digo en las predicaciones, hay que aclarar bien que de ninguna manera podemos comprar un don de Dios, una bendición, un regalo de Dios. Bueno, eso con respecto a los pactos. Ahora, la ley dentro de el Antiguo Testamento está escrita de una manera que se parece un poco a algunos códigos legales del antiguo cercano Oriente. El material legal descubierto en el antiguo Cercano Oriente muestra que la tradición legal que se encuentra en el Antiguo Testamento tienen sus antecedentes en una serie de códigos que aparecen a partir del tercer milenio antes de Cristo en Mesopotamia, es decir, unos 1000 y pico de años antes que la Torá. Aunque el primer código descubierto en el antiguo Cercano Oriente es el Código de Hammurabi en 1901, es decir, en 1901 se descubrió el Código de Hammurabi. ¿Sí? Posterior a ese hallazgo, se han descubierto otros códigos que son anteriores a este. Entre ellos
pueden mencionar un fragmento del código de Ur-Nammu que se puede fechar durante la tercera dinastía de Ur en el 2100 antes de Cristo, aproximadamente. Lo interesante de Ur es Ur-Nammu. Ur es el lugar de donde salió Abraham, ¿no? Dice, el Señor lo llama, estaba en Ur de los Caldeos, era la zona esta, donde ya habían leyes y códigos por escrito, ¿no? Porque, como dijimos recién, hay códigos que son implícitos y que tal vez no se escriben, pero hay códigos que sí son escritos, son códigos sociales, legales, que se utilizaban. Otro código también sumerio es el de Lip-Itzar, que puede fecharse en el 1900 a.C. aproximadamente y que pertenece a la ciudad de Isin, algunos kilómetros al norte de Ur, ¿sí? Más, en lugares más fríos sería. Ur está al norte de Israel. Está lo que sería lo que fue Babilonia, etc. Perdón, Asiria, no Babilonia. El código de Hammurabi representa la tradición babilónica semita que, como se ha dicho, es heredera de los sumerios. El código de Hammurabi es uno de los conjuntos de leyes más antiguos que se han encontrado y uno de los ejemplares mejor conservados de este tipo de documentos creados en la antigua Mesopotamia. Lo que tiene el código de Hammurabi es que está bien conservado. Bueno, también lo que pasa con la Torá. La Torá está muy bien conservada, no porque el, la pieza escrita en sí sea antigua, sino porque se han hecho copias a lo largo de los siglos con una rigurosidad religiosa. Por lo tanto, no es que se copia cualquier cosa, sino que se copia exactamente o lo más exactamente posible a lo que ya estaba escrito. Pero bueno, el código de Hammurabi es un poco anterior, representa un desarrollado concepto de igualdad entre habitantes de Mesopotamia, se basan en la aplicación de la ley del talión. La ley del talión es lo que nosotros reducimos a ojo por ojo, diente por diente. A ese tipo de pensamiento se le llama la ley del talión. Y acá puse unos extractos de Hammurabi y la Biblia. Biblia puse con 2B, no sé por qué. Bueno, dice en el código de Hammurabi: si alguno robare un buey, una oveja o un cerdo de un plebeyo, restituirá 10 veces su valor. La Biblia dice: si uno roba un buey, una oveja y los mata o vende, restituirá 5 bueyes por el buey y 4 ovejas por la oveja. Repite hasta casi las mismas palabras. La única diferencia es la plusvalía, es el extra, ¿no? El código de Hammurabi, por cada uno que uno roba, tiene que devolver 10. En la Biblia, por cada uno que roba, tiene que devolver 5. Hammurabi: si un buey que va por el camino cornea y mata a un hombre, de este hecho no cabe reclamación. Pero si el buey de un hombre tiene costumbre de acornear y el consejo municipal le notifica que el buey tiene esta costumbre y él no le corta los cuernos ni los traba, si el buey da una cornada a uno que es un noble, el dueño pagará media mina de plata, pero si es un siervo pagará un tercio de mina de plata. Eso es en el código de Hammurabi. En la Biblia dice: si un buey acornea a un hombre o a una mujer y le causa la muerte, el buey será apedreado y no se comerá su carne, pero el dueño del buey será absuelto. En cambio, si el buey ya embestía antes y su dueño advertido no lo guardó, entonces si ese buey mata a un hombre o a una mujer, el buey será apedreado y también su dueño morirá. Si se le impone una compensación, darán rescate de su vida cuanto le impongan. Si acornea a un muchacho o a una muchacha, se seguirá esta misma norma. Acá vemos que el beneficio extra es de la vida, ¿no? Es el mismo código, con unos arreglos, unas modificaciones. ¿Cuál es la modificación? Que para la Biblia
la vida tiene muchísimo más valor que para el código de Hammurabi. Con el código de Hammurabi, si alguien es bien claro, ¿no? Si un buey cornea una vez, bueno, qué sé yo, fue un accidente. Pero si lo hace varias veces y se le dice, che, cortale los cuernos y no le corta los cuernos y mata a alguien, bueno, según el código de Hammurabi, tendría que pagar media, ¿cómo es que dice? Media mina de plata. ¿Sí? Con plata se arregla. Y bueno, si fuera un siervo, se paga con un tercio. Eh, no sé, es decir, un poco menos en el caso del siervo. Lo interesante, lo estoy buscando acá, sí, dice que si es a un noble, se está refiriendo a un varón. En la ley dice, perdón, en la Biblia dice, si es un hombre o una mujer, un muchacho o una muchacha, lo tiene que pagar con la vida. Es decir, que no lo podés sustituir con otra cosa que no sea con tu vida. Lo pagás con tu vida. Uno lo ve desde el lado del pecador, ¿no? Bueno, metí la pata, ¿cómo me van a matar? Pero lo que se está viendo es cómo es una ley que busca proteger la vida. Es un extra. Ahora, después, lo que dijimos recién, estos son los únicos ejemplos que puse, hay muchos más ejemplos que se repite lo mismo, pero con un valor teológico distinto. Lo que vemos es que la misericordia de Dios va increyendo desde, como vemos acá, una pequeña modificación, ¿no? Habíamos visto en el anterior, bueno, en lugar de 10 por cada por cada cerdo u oveja, tiene que pagar 5. Y después vemos en Jesús que dice, oíste que fue dicho, este, el famoso ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo, no resistan al que es malo, ¿no? Antes el que quiera robar tu capa, dale también la túnica. El que te obliga a ir una milla, ve con el 2. Lo que vemos es el proceso o el progreso, mejor dicho, de la revelación de Dios. Es, primero, eh, bueno, busca que sea no tan oneroso el cargo como lo eran las leyes que se solían utilizar. Y después no solo que no es tan oneroso, sino que no solo no debes buscar venganza, sino que tenés que dar más de lo que se te exige. Sube la vara, Jesús. Bueno, la ley dada a Moisés, la palabra hebrea Torah significa enseñanza, instrucción, su etimología nos lleva a arrojar una flecha, de ahí el sentido de dar dirección o instruir. La palabra Torah se traduce como ley, creo que acá lo puse, sí. Al traducirse las escrituras hebreas al griego en la Septuaginta, en el siglo III a.C., se rindió de manera consistente Torah por nomos, se rindió, no, se tradujo. Torah se tradujo por nomos, que en griego significa ley, ¿no? Eh, de ahí que viene la idea que Torah se traduce como ley. Es una idea. Eh, puede tener varias traducciones la palabra ley. Puede ser eh, ley, como puede ser enseñanza, como puede ser instrucción, etcétera. Esto probablemente fue así en aquellos tiempos. La Torá se percibía como una plétora de leyes, incluso así se describe en Primera Reyes 2:3, que está acá. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos, mandamientos, sus decretos, sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. ¿Sí? Hay una promesa, es una ley con promesa. La palabra hebrea Torá, esto ya le dije, no sé. Pero es importante distinguir entre lo que es una instrucción que orienta y una ley que es inapelable. Una cosa es que te oriente y otra cosa es que sea algo inapelable, que hay que hacerse sí o sí, entre una enseñanza que abre camino al pensamiento y una ley que los limita. La idea de Torah dentro de la tradición judía o dentro de la
el idioma judío, hebreo, Torah tiene muchos aspectos, claro que significa ley, pero ley, también enseñanza, instrucción, es un camino, es una dirección, por eso en el sentido dice de arrojar flecha, ¿por qué? Bueno, porque da una dirección, vamos en aquel sentido. Levítico 11:46, esta es la ley, Torá, acerca de las bestias, las aves y de todo ser viviente. Se hace evidente que Torá, en este caso, no significa ley, sino instrucción, y así se debería traducir, dice acá el autor. Eh, Sin embargo, se impuso de todas maneras la tradición creada en la diáspora de llamar ley al conjunto de textos agrupados en el Pentateuco, dándole un cierto grado de rigidez que deberíamos evitar. Toda traducción es injusta porque las palabras en todos los idiomas tienen mucho significado. Una misma palabra puede significar varias cosas, ¿no? Eso pasa en el castellano también. Pero no suele pasar que una palabra, todos los significados que tiene una palabra en un idioma, en el idioma que lo vas a traducir, también tengas una palabra que contenga todos los significados de esta. Pasa este es un buen ejemplo. Torah significa ley, pero también instrucción, también enseñanza, también dirección. Entonces, cuando se va a traducir, bueno, hay que elegir una. Bueno, ley puede ser la que más resume, pero no es en ese sentido estructural, rígido, de una ley tal cual la entendemos nosotros ahora, sino es como dijimos recién. Sí, sí, es una ley, es decir, una enseñanza, etc. Desde Éxodo a Deuteronomio, las leyes están organizadas en códigos o colecciones. Tenemos los 10 mandamientos en dos versiones, Éxodo 20 o Deuteronomio 5, ¿no? Los 10 mandamientos los conocemos. El código de la alianza, Éxodo 20, 23, 19. Leyes sobre los sacrificios, ¿no? Ahí está el Levítico, donde, bueno, si vamos a leer Levítico, nos encontramos con te explica cómo hay que hacer los sacrificios, exactamente, en qué orden, etcétera. Leyes sobre las vestimentas de los sacerdotes, ¿no? Eso también es muy llamativo, de cómo explicita absolutamente todo, cómo tienen que ir vestidos los sacerdotes, incluida la vestimenta, la ropa interior. Código de pureza, esto es puro, esto es impuro. Si una mujer está menstruando, creo que esto lo habíamos visto hace una semana, bueno, es impura. Si una persona tiene manchas, es impura. Si alguien toca un cadáver, es impuro, etcétera. Leyes sobre la pureza, leyes sobre la santidad y el código deuteronómico, que es lo que son estas las bendiciones del Señor. Desde el punto de vista teológico, es preciso afirmar que las leyes han sido dadas a Israel para su regocijo y plenitud y no como una carga para su fe. A esto se refería el apóstol Pablo, como bien dijo el pastor Gustavo, a esto se refería el apóstol Pablo, que la ley está puesta para el regocijo y no para ser una carga. Bueno, y también lo que Jesús les reclamaba a los fariseos. El Salmo 119 está todo dedicado a la ley, ¿no? No sé si lo notaron, es el Salmo, es el capítulo de la Biblia más largo que hay. La estrofa de los versículos 97 y 104 exalta los beneficios de estar cerca de ella y amarla. Acá puse, son 4 versículos nomás, obvio que no puse todo. Salmo 119, 97. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación, más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos, de todo mal camino contuve mis pies, para guardar tu palabra, no me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel en mi boca, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Esto de cuánto amo tu ley
solamente puede entenderse si entendemos el concepto de ley como enseñanza. Porque no podríamos decir, cuánto amo no sé, que el buey haya que cortarse de tal y tal manera. No se está refiriendo a eso. Porque ¿quién puede amar eso? ¿Qué sé yo? Bueno, es una ley, son cosas que hay que hacer. Pero cuando se refiere a la ley, que la palabra es Torah, se está refiriendo a toda la enseñanza, a toda la revelación que Dios da en la Biblia. Por eso uno puede amar, enamorarse, y por eso tiene todos estos beneficios que menciona acá. Dice, bueno, me hizo más sabio que mis enemigos, me hizo más sabio que los viejos, que los ancianos. ¿No? Los ancianos dentro de esta cultura eran lo más sabio que podía haber. Y bueno, acá el salmista dice, este, qué bárbaro, cómo estas dulces palabras me hacen más sabio, más inteligente. Por lo tanto, no me hace tropezar, no me voy a apartar de tus juicios, etcétera. Aborrezco todo otro camino. Bueno, el Salmo 1 también dice algo parecido, ¿no? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni en silla, ni en. Ay, comando para la memoria hoy. Mira, es uno de los salmos que más lo he repetido, pero bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en Sí, silla. Bien ahí, de Claudia. mecedores. Silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. ¿Cómo me Cuando gustaría tenía tener 8 esa memoria? años, a los 8 años en la escuelita dominical. Obvio, no se olvida nunca, ¿no? Instruye al niño en su camino y. Bueno, No, bueno, fíjense cómo dice. eh, Sino que en la ley de Jehová está su delicia. La delicia está en la ley de Jehová. No podemos entender la ley como entendemos nosotros nuestro concepto de ley, ¿no? Yo no podría deleitarme en el código penal. ¿Qué sé yo? Bueno, es un código, sirve para algo, etcétera. Pero cuando se refiere a la ley, cuando menciona la Torá dentro de la Biblia, vemos que el espectro es mucho más grande y está haciendo referencia a toda la revelación de Dios. Gracias, Linda, por tu memoria y por tu aporte. Este, a mí me matan con mi mala memoria, no es lo mío. Me cuesta mucho también acordarme los versículos, dónde es que está. Bueno, en el discurso bíblico, conocer a Dios es conocer su voluntad. No hay un conocimiento previo o independiente de Dios de raigambre mística, espiritual o interpersonal que luego se completa con el conocimiento de su voluntad. ¿Sí? Lo que dice, bueno, no hay algo que podemos tener previo y que al conocer la ley de Dios completamos o añadimos o le damos un color más a lo que nosotros ya sabíamos de antemano, sino que dentro de la ley de Dios está su voluntad y por lo tanto todo lo bueno y todo lo malo lo define Dios y no nuestro parecer. La prohibición de matar a un ser humano o los castigos por eventuales delitos cometidos no son, como hoy lo entenderíamos, leyes civiles que regulan la vida en la sociedad. ¿Por qué dice esto? Que habíamos visto que el tema de matar es eh, el fraticidio, decía el título, como magnicidio. Es decir, que matar a mi hermano, todos los seres humanos estamos hechos a imagen de Dios, por lo tanto estamos matando la imagen de Dios. Todos los pecados siempre son contra Dios, siempre es rebelión contra Dios. Las leyes contienen a la vez promesas y amenazas, ¿no? Usar la palabra amenaza no nos gusta, pero es esa, ¿no? Amenaza o advertencia, podríamos decir, para suavizarlo un poquito. Como toda ley, asegura bienestar si se cumple y castigo si se desobedece. Esta parte, debido a
no entender a veces los pasajes del Nuevo Testamento, cuando dice que nosotros, bueno, por gracia, no por ley, etcétera, creemos que no va a tener consecuencias el hacer cualquier cosa, ¿no? El no andar en sus caminos. Pensamos que, bueno, es lo mismo porque Dios perdona, etcétera, pero como vimos, es la bondad de Dios inmerecida cuando estamos en el mundo, cuando estamos alejados de Él, cuando no tenemos herramientas o instrumentos cerca a nuestro alcance para entender la voluntad de Dios, es una cosa, pero como dice la palabra, si lo conocemos ya no tenemos excusa. Otra vez en este caso, el castigo no es de orden policial, sino que consiste en caer en estado de impureza. Un modo de decir que la persona queda separada de los beneficios de estar cerca de Dios hasta que haya restituido su anterior estado a través de los ritos correspondientes. El precio, la paga del pecado es muerte, dice el apóstol Pablo. Por lo tanto, cada vez que nosotros pecamos, nos alejamos de Dios. La muerte siempre es separación de Dios, ¿no? Pues la muerte espiritual es estar separados de Dios. Nuestra opinión es que la mención de la muerte como castigo expresa la gravedad de la falta y busca actuar como norma disuasiva. Cuando dice, ¿a qué se refiere? El hecho de apedrear a alguien, ¿no? Como vimos recién en el código, bueno, si el buey de una persona que ya se le había advertido mata a alguien, bueno, esa persona tiene que morir. Este, mm, eh, lo que implica es mostrar la gravedad del hecho. Pasa que a veces se pone más el ojo en el tema de pena de muerte, o pena de muerte sí, pena de muerte no, pero en realidad no lo tenemos que ver de esta manera, sino que lo que tenemos que ver es la gravedad es de tal magnitud que, bueno, ¿cuál es la máxima pena que se puede llegar a poner? Es esa. Después sabemos que nosotros sabemos que el único que da y quita la vida es Dios, por lo tanto, esto es, como dijo Jesús, Dios lo da a causa de la dureza del corazón. Necesita generar algo que sacuda al entendimiento porque ir acomodando el comportamiento del pueblo a lo que Dios espera, de la manera que Dios espera que se comporte. Sí, esta es la última. Bueno, terminamos antes hoy, las plaquitas. ¿Alguna pregunta, algo que quieran decir? Y después quiero aclarar un par de cositas y ya vamos a estar terminando. ¿Algún comentario al respecto del tema de la ley? ¿Quedó claro? Sí, todo bien, por eso todo bien. Perfecto. Bueno, quería. Sí, ¿alguien más se desmuteó o no? No. Había quedado algo, lo voy a aclarar acá, porque surgieron unas dudas con respecto al tema el tema de, creo que se fue la segunda clase, no me acuerdo si la primera o la segunda clase, con respecto a la palabra Adam en el Antiguo Testamento, que puede traducirse o que debe, o que de hecho se traduce como ser humano, que no es un nombre propio, sino que es un ser humano. Eh, lo que propone acá el autor, que no es el único que lo propone, sino que lo menciona, es, bueno, si Adam se traduce como persona, pueblo, digamos, la palabra Adam aparece muchas veces en el Antiguo Testamento y no siempre se traduce con la palabra Adam, sino que muchas veces se traduce con la palabra pueblo, gente, multitud, personas. Pero en el Génesis se la traduce como Adam. Es una palabra hebrea. Entonces lo que dice es, bueno, significa gente, persona, sin distinción de sexo. Es ser humano. Entonces, la traducción correcta sería Dios creó al ser humano. Puede ser hombre y mujer. Que de hecho es lo que dice. Creó al ser humano, varón y hembra los creó. Y bueno, las palabras hebreas que se dicen es que Dios duerme al ser humano. Esto se escribe
en lenguaje mitológico, es decir, te personifica una cuestión espiritual, duerme a este ser humano en general, y de ahí, de la costilla del Adam, del ser humano en general, sale la Isha, que se traduce como mujer, y a partir de ahí fueron el Ish, que es varón, y Isha, que es mujer. Entonces, lo que proponen acá es que la dignidad de la mujer es exactamente igual que la dignidad del varón. Porque si nosotros traducimos, es una propuesta, que como para tenerlo en cuenta, no es para decir, "Ah, esto es así, entendí mal toda la vida". Es una propuesta, me parece bastante razonable, que dice, no es que la mujer es un subproducto del varón, no es que la mujer sale del varón, sino que la mujer y el varón son seres humanos y salen los dos del ser humano. Lo que pasa es que como está el lenguaje metafórico, podemos llegar a creer, caer en el error, que esto es lo que quería compartirle, de que Dios creó un ser con los dos sexos y a partir de ahí separó el hombre de la mujer. No es esa la idea, sino que el relato dice, Dios creó el ser humano. Y de ahí saca a la mujer y saca al hombre, con la misma dignidad. Es eso, no es una cuestión física, sino una cuestión de lenguaje de relato. Así es como debería de entenderse. Lo quería aclarar porque me lo preguntaron, pero tengo un problema con el celular que no estoy pudiendo mandar audios. Y digo, esto tengo que explicarlo con mis palabras, porque si me pongo a si ya me cuesta explicarlo hablando, si me pongo a tipear va a ser peor. Así que nada, quería aclararles ese detalle. Es un tema que por ahí es para... Pro- Sí, decime, pastor. Profe, y quería aclarar lo siguiente, que también el mismo Jesús ratifica eh, de cómo Dios ve al hombre y a la mujer cuando dice que, cuando está respondiendo, dice que al final pues seremos como ángeles, tanto hombres como mujer. Entonces ahí está mostrando, ahí no va a haber, ahí no está colocando ni al hombre por encima de la mujer, sino en una misma condición. O sea, seremos como ángeles, tanto hombre como mujer, en el contexto de que le están preguntando de que quién va a ser mujer de esta persona, que la otra, ni se darán en casamiento, sino serán como ángeles. Engloba al hombre y a la mujer para la eternidad. Exactamente, gracias, sí, sí, por el aporte. Sí, sí. Y como nosotros estamos dentro de un proceso de cambio de paradigma en cuanto al rol de la mujer y del varón en la sociedad, a veces nos cuesta saber cuánto hay de influencia externa, ¿no? Con el tema del feminismo, bueno, cuánto nos está invadiendo en nuestra forma de pensar el feminismo y cuánto hay en realidad había de machismo, que eso era lo que nos influía. Nos cuesta mucho verlo porque estamos dentro de esta sociedad. Nos resulta mucho, mucho más fácil si nosotros habláramos de la esclavitud, de cómo antes habían esclavos y la Biblia lo justifica. Sin embargo, Jesús dijo que para Dios no hay ni hombre ni mujer, ni esclavo ni libre, es decir, que Él los considera con la misma dignidad. Bueno, ahora no tenemos problema porque eso pasó hace tiempo, el tema de la libertad de vientre o la abolición de la esclavitud. Eh, entonces, no es un tema que ya lo vemos claro, ¿no? Decimos, ya está. Pero creo que si alguien que vivió, no sé, en el 1813, por ejemplo, acá en Argentina se abolió la esclavitud en lo que se llamó la Asamblea del año 13, en Estados Unidos creo que fue un poco después, no sé el resto de los países, pero más o menos por ahí. Bueno, si están viviendo dentro del proceso, un cristiano tendría estas preguntas. Y es medio difícil verla, decir, bueno, ¿está bien o está mal? Porque la Biblia dice que está bien, ¿no? Entonces nos cuestionamos. Dentro de la Biblia fue escrita con una determinada cultura y la cultura judía, esto lo vamos a ver en otra materia que es Jerusalén en tiempos de Jesús, que es, y bueno, la cultura era bastante machista, la mujer estaba muy, muy relegada, entonces, bueno, hay influencias culturales dentro de la Biblia, pero para Dios no es así, como bien aclaró el pastor Gustavo, que dice, bueno, sí para Dios seríamos como ángeles. Tenemos la misma dignidad varones que mujeres. Ya, lo aclaro, porque como estamos en este proceso, a algunos por ahí le cuesta más entenderlo, a veces menos. Generalmente, si acá somos dos varones, nomás, generalmente en las iglesias y en las clases hay más mujeres que varones. Generalmente. Creo yo que es por un tema de sensibilidad espiritual.
A los varones somos más duros. Y además de eso, con esto termino, generalmente los varones solemos venir a causa de las mujeres. O porque nuestra mujer nos trajo, o porque vamos a buscar alguna mujer, digo en líneas generales. Y la mujer no, tiene como más sensibilidad. Hay excepciones. Bueno, hasta acá la clase de hoy. ¿Algún comentario, alguna pregunta, algo que aclarar o decir? Bueno, alguien que quiera orar para despedirnos, que pueda. Ok, vamos a orar para Vamos a orar. despedir. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos este tiempo, Señor, a través de la distancia, Señor, podernos conectar para ir creciendo en conocimiento, Señor, y que tú puedas traer revelación en nuestras vidas. Señor, bendigo la vida de cada uno de mis hermanos que hoy están conectados, bendigo la vida de nuestro profesor, Señor, que tú estás utilizando, Dios mío, para impartir tu palabra, para que podamos llegar a la estatura de ese varón perfecto, Señor, para que podamos, Señor, tener los argumentos necesarios, Señor, que nos puedan, Señor, afirmar cada día más la fe y predicar tu palabra, Señor, con denuedo. Gracias, Señor, te damos por cada uno de nosotros, Señor. Sigue, Señor, sembrando en nosotros, nos declaramos tierra fértil, Señor, para que tu palabra penetre en nuestro corazón y pueda, Señor, dar fruto al 100 por 1. Gracias, Señor, te damos, esperando la próxima clase, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, Amén. bendiciones. Nos vemos el jueves que viene. Adiós. Chao, bendiciones. Chao, María. Bendiciones. Chao. Hasta el jueves. Bendiciones, hasta Laura. el próximo jueves. Chao, Karina.